Lunes 29 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Vamos a revisar de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica y exasambleísta. Otra visión sobre la consulta popular, los temas que plantea Sociedad Patriótica. Cómo realizar cambios sin volver a lo que se hacía en tiempos de la partidocracia, lo vamos a revisar. Esta mañana también nos acompañará Loti Andrade, politóloga, activista de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos. El Ecuador acepta 162 recomendaciones de 182 emitidas por la ONU sobre derechos humanos y libertades en Ecuador. En torno a qué se refieren las 20 recomendaciones que no acoge el régimen, lo vamos a examinar. Además estará esta mañana Johnny Terán, alcalde de Babahoyo por el Partido Social Cristiano. La propuesta que plantea el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales para que los prefectos del país sean elegidos solo por las zonas rurales y no por las zonas urbanas de las provincias. La perspectiva de un alcalde que apoya la propuesta. Lo vamos a conversar. La Procuraduría General, en defensa de los intereses del Estado ecuatoriano y por las pérdidas que originaron los sobornos que aumentaron el costo de los contratos del Estado en los sectores estratégicos, presentó acusación particular en contra del vicepresidente Jorge Glass y otros 17 procesados por asociación ilícita que investiga la Fiscalía. Este jueves, Carlos Jurado, delegado del Procurador General del Estado, Diego García, acudió a la Corte Nacional de Justicia para presentar el documento con la acusación particular en contra de los 18 procesados por asociación ilícita por los sobornos de Odebrecht, entre ellos al vicepresidente sin funciones Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. La Procuraduría intervino un día después del testimonio anticipado que rindió José Concienzao Santos, delator de Odebrecht, ante la justicia ecuatoriana, en donde dijo que Glass sí conocía del pago de los sobornos a su tío y que le habría pedido $1 millón para la campaña electoral en 2014. Solicitamos una entrevista al procurador Diego García para conocer sobre la fundamentación jurídica de la acusación, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Franco Loor, defensor del vicepresidente, rechaza la acusación presentada por el abogado del Estado. El delito de asociación ilícita, no lo digo yo, lea la doctrina, lea los grandes tratadistas, no es un delito contra el Estado. Si él ha presentado una acusación particular por ese delito específico, está totalmente equivocado. Y nosotros pediríamos que esa acusación particular en su momento procesal oportuno sea declarada maliciosa y temeraria. Sin embargo, para el ex procurador Gustavo Medina, la acusación particular presentada por García en este caso es procedente y explica sobre las implicaciones dentro del proceso. La comisión de un hecho dañoso surge en varios efectos. Uno de esos es la sanción al o a los responsables, pero otro efecto es el resarcimiento de los daños ocasionados con el ilícito, porque están inmersos recursos, intereses del Estado. De ahí que he señalado y lo reitero, más vale tarde que nunca. La acusación particular en contra del vicepresidente Glass y los demás procesados por asociación ilícita por los sobornos de Odebrecht deberá ser calificada por el juez de la causa Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Iniciamos con el desarrollo de las entrevistas. Lenin, muy buenos días, qué gusto estar contigo. Igualmente, Wendy, buen día para todos nuestros televidentes. La consulta popular que va a convocar el presidente Lenín Moreno es, entre otras cosas, la posibilidad de que se legitime su gobierno y se ratifique que es el presidente de todos, porque entiende cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades de cambio más allá de los enunciados constitucionales. ¿Cuáles son los temas que debería abordarse en esta consulta? ¿Cuáles las reformas que permitirán un cambio profundo en un Ecuador que resiente del modelo institucional que se forjó en Montecristi? Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica, nos acompaña esta mañana. Ingeniero Gutiérrez, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes creen que Lenín Moreno no debería apuntar hacia la consulta popular, sino hacia un referéndum? ¿Por qué? Así es, Lenin. Primeramente, el 2 de octubre el presidente Moreno nos va a aclarar a todos los ecuatorianos de qué lado mismo está. Depende del contenido de las preguntas. Si está del lado del pueblo como creemos nosotros o si está del lado del correísmo, del continuismo.
Segundo, el presidente Moreno tiene que convocarnos a un referéndum. Tiene que preguntarnos, tiene que someter al pueblo ecuatoriano la aprobación de textos constitucionales para que sean de aplicación inmediata y directa, para que vaya directamente a la Constitución y no una consulta popular general que vaya a caer en manos de la Asamblea Nacional, que con seguridad interpretará de manera contraria a lo que el pueblo apruebe. Y tercero, lo que más urge en el Ecuador es recuperar la democracia, es recuperar la independencia de las funciones del Estado, es recuperar la institucionalidad, como ha mencionado el presidente Moreno. Y para eso nosotros planteamos la enmienda a un solo artículo. Nosotros, y creemos que además es el único camino. Mire, la mayoría de ecuatorianos, o todos los ecuatorianos, queremos que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le echamos la culpa de toda la desgracia que está pasando en las instituciones del Estado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ¿dónde nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Quién nombra al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? De acuerdo a la Constitución, en el artículo 207 de la Constitución, tercer inciso, la selección de los consejeros y las consejeras lo realiza, lo dirige, lo conduce el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a la institución que debemos democratizar, a la institución que debemos equilibrar, es al Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, porque este nombra al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ir analizando uno por uno los puntos que ustedes proponen al presidente de la República. Uno, ¿ustedes coinciden con Lenín Moreno en que se debe eliminar la reelección indefinida? ¿Están de acuerdo con aquello? Totalmente de acuerdo, pero insisto, para eliminar la reelección indefinida, el presidente Moreno tiene que preguntarnos sobre un texto constitucional. ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando? Para un referéndum, la pregunta tiene que elaborarse de esta manera. La pregunta en este caso sería, ¿está usted de acuerdo con enmendar el artículo 114 de la Constitución? El artículo 114 de la Constitución es la que enmendó el correísmo, eliminando la frase que decía reelegirse por una sola vez consecutivamente o no para el mismo cargo. Esa frase tenemos que volverla a incorporar, pero con una pregunta de esta manera, ¿no? Anexo 1. Tiene que constar esta estructura en el referéndum, que dice lo siguiente: incorpórese la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo, a continuación de la palabra reelegirse. Y debe estar escrito el artículo 114, cómo quedaría con esta reforma. Y el artículo 114 debería quedar: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Y ahí sí la respuesta del pueblo, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Insisto, tiene que someternos textos constitucionales. De esta manera eliminamos la reelección indefinida, restituimos lo que establecía la Constitución de Montecristi, la Constitución aprobada por el pueblo, asimismo en consulta el año 2008. Ingeniero, el presidente Moreno ha señalado que le preocupa que no haya funcionado la institucionalidad que se planteó, que se forjó en Montecristi. Y claro, ¿cómo va a funcionar cuando no existe independencia de funciones y el modelo apunta a consolidar el Estado y sus asuntos como un mero instrumento del partido de gobierno a fin de consolidar su proyecto político? ¿Qué proponen? ¿Cuál es la pregunta que ustedes plantean a fin de equilibrar y democratizar las funciones del Estado? Como estaba mencionando hace un momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nombra a todas las autoridades de las otras funciones del Estado, de acuerdo al artículo 207, como ya lo mencioné y lo mostré, el Consejo Nacional Electoral es el que nombra al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es por eso que la propuesta nuestra en la pregunta número 2, lo que estamos planteando es lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con enmendar el artículo 218 de la Constitución de la República, sustituyendo el primer inciso, únicamente el primer inciso, por uno que garantice la participación más amplia de la ciudadanía y organizaciones políticas en la función electoral, como establece el anexo 2? ¿Qué dice el anexo 2? Sustituyase el primer inciso del artículo 218 de la Constitución por el siguiente: el Consejo Nacional Electoral
se integrará por 5 consejeros o consejeras principales con sus respectivos suplentes designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta ahí no cambia nada. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que se incorpore a este inciso. Y por un delegado de cada organización política nacional representada en la Asamblea Nacional, que serán nombrados por mayoría simple de los asambleístas. Este momento en la Asamblea Nacional, por ejemplo, existen 8 o 9 organizaciones políticas nacionales. Esos 8 o 9 representantes de estas organizaciones deberían incorporarse inmediatamente al Consejo Nacional Electoral. Y para que eso suceda, estamos planteando una tercera pregunta, que sería una disposición transitoria, de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo que se incluya en la Constitución la siguiente disposición transitoria? 1. Que la Asamblea Nacional posesione inmediatamente a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral de acuerdo con lo que se establece la enmienda al artículo 218 de este referéndum. A ver, vamos por partes, ingeniero. Ustedes proponen que las organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional pongan cada una un representante en ese nuevo Consejo Nacional Electoral. No están olvidando, ingeniero, que su hermano, Lucio Gutiérrez, capitalizó electoralmente la protesta de un país cuando exigía que se vayan todos, precisamente rechazando la politización de todos y cada uno de los estamentos de este país. Luego, con ese mismo discurso, terminaron sacando del poder a su hermano, con el que se vayan todos. Años después, Rafael Correa prometió ciudadanizarlo todo y entonces se pasó del secuestro de la partidocracia al secuestro de la revolución. Su propuesta, le pregunto, ¿es una invitación para, de alguna manera, volver al pasado? De ninguna manera. Lo que estamos planteando es un punto medio. Por eso estamos mencionando que hay que equilibrar a la función electoral y en este caso al Consejo Nacional Electoral, porque la Constitución establece que debe estar conformado por ciudadanos, pero que lógicamente con los concursos irregulares de méritos y oposición con los que se han nombrado o se han elegido a los integrantes de estas funciones del Estado, ha permitido que una sola organización política tenga el control de todas las funciones del Estado, y ese es el caso del actual Consejo Nacional Electoral, donde está representada únicamente Alianza País. Es por eso que lo que estamos planteando, y con esta enmienda que estamos planteando, vamos a lograr ese equilibrio. En el Consejo Electoral ya no va a estar solamente Alianza País. En ese Consejo Electoral también estarían representantes de las otras organizaciones políticas. Este nuevo Consejo Electoral nombraría un Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí, con un concurso de méritos y oposición como establece la Constitución, totalmente más transparente, mucho más equilibrado. Y este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le garantizo, le aseguro, que dirigiría y conduciría procesos mucho más equilibrados, mucho más democráticos para nombrar a las otras funciones del Estado, incluido el Consejo Electoral, porque esa es la rueda que ha venido funcionando mal. Pero es que antes no funcionó, ingeniero. Cuando había la participación de muchas organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral, no es que la ciudadanía se había empoderado de estos organismos, eran las organizaciones políticas las que lo tenían secuestrado. No se olvide del rechazo al manejo de la partidocracia. Hoy usted dice, claro, en esa época eran muchos partidos, ahora es solo uno el que lo maneja todo. Pero, insisto, ¿no estaríamos volviendo al pasado una vez más al reparto, a los acuerdos políticos por debajo de la mesa para que no se afecten entre las organizaciones políticas sus intereses, pues? Lenin, al menos si me pregunta mi criterio personal, y primeramente permítame insistir que esta propuesta hace o forma un consejo electoral equilibrado entre ciudadanía, como establece la Constitución, y organizaciones políticas. Así es como se conformaría, de acuerdo a esta enmienda, el Consejo Electoral. Si me pide mi criterio particular, debería ser como en todos los órganos electorales en los países democráticos del mundo. Lenin, si usted revisa la conformación de los órganos electorales, tienen representación de los actores políticos, tienen representación de las organizaciones políticas en todos los países democráticos. Y es que eso es lógico, Lenin. Una institución tan crítica como el órgano electoral, que elige desde presidente de la República hasta el último vocal de junta parroquial, no puede estar
entre comillas, actuando de manera independiente, porque puede ser presa fácil no solamente de una sola organización política, como en este caso que ha concentrado todo el poder. Un órgano, entre comillas, totalmente independiente puede ser presa fácil del terrorismo, puede ser presa fácil del crimen organizado, puede ser presa fácil de la oligarquía, de un poderoso económico, etcétera, etcétera. Este órgano electoral tan crítico debe tener la representación más amplia posible de ciudadanía y también de organizaciones políticas, para no correr el riesgo nuevamente de que nos pase lo que ha pasado ahora. Mire, si lo anterior, y concuerdo con usted, habían irregularidades, Lenin, en el Tribunal Supremo Electoral anterior, pero con ese Tribunal Supremo Electoral anterior, por ejemplo, ganó Rafael Correa sin tener un solo representante en ese Tribunal Supremo Electoral. Ganamos nosotros también sin tener un solo representante, porque los procesos electorales eran mucho más transparentes, porque había representaciones de varias organizaciones políticas. Entonces, si bien se ponían de acuerdo entre algunos de los vocales, pero estaban los otros que estaban revisando todo, Lenin, que eso es a lo que apuntamos ahora. O sea, que no esté solamente una visión, que no esté solamente una tendencia, que no esté solamente una organización política tomada del Consejo Electoral, porque de ahí se toma todas las instituciones del Estado, como ha pasado actualmente. Tenemos que equilibrar, tenemos que democratizar el Consejo Nacional Electoral y tenga la seguridad que iremos recuperando con eso la democracia en nuestro país. Son los criterios de Gilmar Gutiérrez, presidente del Partido Sociedad Patriótica. Gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, Loti Andrade estará con nosotros, activista de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos. Las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos en Ecuador, de 182 observaciones, el régimen no acoge 20. ¿Cuáles son estas? Los vamos a revisar. Ya regresamos. El examen periódico universal que desarrolló el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Ecuador emitió un informe el pasado 10 de julio con 182 recomendaciones. Ahora, en el marco del 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Ecuador, representado por su embajador ante la ONU, Guillaume Long, ha indicado que aceptan 162 de esas 182 recomendaciones que básicamente instan a continuar con determinadas políticas, a adherirse a documentos, a instrumentos internacionales, a destacar también ciertas decisiones de gobierno. 20 no han sido aceptadas. ¿A qué se refieren esas recomendaciones? Es nuestra primera pregunta para la politóloga y activista de la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos, Loti Andrade. Muy buenos días. Buenos días. En el 1 de mayo de este año, el Ecuador realizó su tercer examen periódico universal ante sus pares en Naciones Unidas. De 86 estados que participaron, 82 hicieron recomendaciones. De esas recomendaciones salieron efectivamente 182 recomendaciones. Se hace cada 4 años de este examen periódico universal para cada país. Y de las 182 recomendaciones que recibió el Ecuador, algo inédito porque en el 2012 recibió 127 y en el 2008, que era su primer examen, recibió menos de 100 recomendaciones, lo que demuestra es la transgresión en materia de derechos que está cometiendo el Estado ecuatoriano. De esas 182 recomendaciones rechazaron en ese momento 19 de los estados, relativas básicamente a libertad de expresión, a independencia de la justicia, a libertad de asociación y en materia de criminalización del aborto. Ahora, 6 de esas 20 recomendaciones se refieren a la independencia judicial, a la mala utilización de la figura del error inexcusable para sancionar a jueces que no actúan como el poder desea. No solo se lo está denunciando en el país, sino que en el exterior también lo observan y en Ecuador se prefieren hacer los suecos, mirar hacia otro lado ante los organismos internacionales. ¿Es así como nos perciben? Bueno, efectivamente el Ecuador tiene una actitud en los últimos 10 años de aislamiento en materia de política internacional y de transgresión en materia de derechos humanos. En materia de independencia de la justicia se rechazó recomendaciones que tienen que ver específicamente con aquellas que pedían
una concreción de qué significa el error inexcusable, evitar la discriminación, digamos, o la posibilidad de que los entes judiciales tengan esa discrecionalidad para definir qué es error inexcusable, porque en materia del Código Orgánico de la Función Judicial es un tema muy ambiguo y muy vago y se utiliza efectivamente de una manera muy discrecional. Recomendaciones de Irlanda, de Israel, de Holanda, que pedía incluso la independencia de poderes, de Pakistán, de Perú, de Eslovaquia, de España, Azerbaiyán, Bangladesh, Botswana, Canadá, Costa Rica, Francia, Grecia. Todos estos países le pidieron al Ecuador que asegure la independencia de la justicia. Y el Ecuador, de una manera, yo digo, soberbia, ¿no?, con esta posición de que dice, bueno, los estados podemos aceptar o no, en vez de reconocer que tenemos problemas en materia de independencia de poderes, no solo de la justicia, rechaza las recomendaciones más específicas que tienen que ver efectivamente con las peticiones que determinan una posibilidad de determinar exactamente qué quiere decir error inexcusable, en qué casos se aplican, cómo debería ser. Y incluso es sorprendente que haya estados que le digan al Ecuador, por favor, entiendan lo que es independencia de poderes. Escuchemos lo que dijo Lenín Moreno en el plenario de las Naciones Unidas la semana pasada a propósito del reconocimiento de algunos derechos. Debemos mantener la defensa de las libertades, entre ellas la de expresión y de cultos. Debemos impulsar un nuevo orden internacional basado en la paz, el respeto a las diferencias, la igualdad y sobre todo la solidaridad. ¿Qué sucede? Que en ciertos foros internacionales se dice una cosa y casa adentro no se hace nada. Bueno, nosotros tenemos, como decimos, la posibilidad en estos momentos, a través del mecanismo de consulta popular, de iniciar una transición a la democracia. No estamos en el proceso todavía de transición a la democracia y creemos que tenemos esa ventana de oportunidad en la cual la sociedad civil sin duda va a empujar. Muestra ha sido las múltiples entregas de preguntas para que el Ejecutivo, que es el que va a presentar el día lunes sus preguntas, entiendan cuáles son las preocupaciones. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad en materia de derechos de las mujeres, la protección a los defensores de derechos humanos, que es tan importante, la consulta previa para las comunidades indígenas, ¿no? Nosotros estamos realmente preocupados en materia de independencia y justicia, como decíamos, por temas como la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, el modelo extractivista que tiene en estos momentos el Ecuador, que todavía no se ha definido qué va a pasar ahora con el nuevo programa económico que tiene el país o que va a presentar el país próximamente. Y en materia, por ejemplo, de libertad de asociación, temas como el caso de la UNE, que ya el convenio incluso 87 de la Organización Internacional del Trabajo le ha dicho al Ecuador que debe devolverle la personería jurídica. Es tan importante la libertad de asociación, la autonomía, la independencia, y en ese sentido nosotros también empujaremos que las diferentes organizaciones tengan, con este nuevo proyecto de ley que está tratándose o iniciándose en la Asamblea Legislativa, tengan la garantía de su autonomía, que cumpla los estándares internacionales en materia de libertad de asociación. Ahora, y creo que eso es un tema muy importante. ¿Y tiene sentido que se mantengan funcionarios del gobierno anterior que han sido en algunos casos creadores y en otros ejecutantes de determinadas políticas que el mundo nos observa, y que sean ellos mismos los encargados de valorar y reaccionar a esos señalamientos? Parecería una contradicción y muy complicado avanzar bajo esas condiciones. Bueno, sin duda, el Estado ecuatoriano es un Estado caudillista, ¿no? A través de la historia lo podemos mirar, y una de las cosas que tenemos es no solo que descorreizar, sino descaudillizar.
que creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Toda esa institucionalidad que se creó a lo largo de todos estos años y que permite no solo que las diferentes autoridades se mantengan con una cooptación de poder, sino mandos medios y mandos bajos. Hay que hacer una revisión y hay que empujar la transición a la democracia que permita que el Estado ecuatoriano entre en esa modernidad de respeto de derechos humanos y de libertades. Loti Andrade, politólogo, activista de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos separamos por un momento, pero más adelante estará con nosotros Johnny Terán, alcalde de Babahoyo por el PSC. La elección de los prefectos por las zonas rurales y no urbanas de las provincias. La perspectiva de un alcalde. Ya regresamos, siga con nosotros. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales busca reformar el Código de la Democracia y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial para que los prefectos sean elegidos únicamente por la población rural de las jurisdicciones provinciales. Esta iniciativa es rechazada por algunos prefectos y respaldada por otros sectores. Escuchemos lo que decían en días anteriores el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y Bolívar Armijos, presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales. No se puede reducir, no se puede producir una regresión de derechos, no se puede reducir el trabajo de las prefecturas solamente a lo local en las juntas parroquiales. En el caso de Guayas es el 30% de la población, el 30% del territorio. Es absolutamente absurdo. Otra cosa es que se revise, por ejemplo, la asignación de recursos. Eso es distinto. Hemos visto que las prefecturas desde hace más de 10 años vienen invirtiendo los recursos que pertenecen al sector rural para vías de segundo y tercer orden, para sistemas de riego y para actividades agropecuarias, que son las competencias exclusivas de las prefecturas. Esos recursos los trasladan a hacer obras a las ciudades, convirtiéndose en alcaldes paralelos para ganar votos de la parte urbana. Hay una gran preocupación de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, por la falta de apoyo al agro, en sistemas de riego, en actividades agropecuarias. El campo está envejeciendo y solamente las personas de 50 hasta 60, 70 años son las que se dedican a las actividades agropecuarias porque no hay apoyo de parte de las prefecturas. Johnny Terán, alcalde de Babahoyo, nos acompaña esta mañana. Alcalde, buenos días. Las prefecturas están actuando más allá de sus competencias y descuidando las zonas rurales. ¿Ese es el origen del problema? Buenos días, Lenny. Bueno, hay que hacer algo de historia. Ya en la Asamblea de Montecristi, el presidente de la República de ese entonces y muchos sectores plantearon la eliminación de los consejos provinciales porque lo que acaba de decir el representante de las juntas parroquiales es verdad. Hay un total descuido hacia los sectores rurales. ¿Y cuál es el problema de que actúe la prefectura en las ciudades? Sí, está bien, están descuidando la zona rural, pero también les molesta a los alcaldes, por ejemplo, que se evidencian las falencias y el hecho de que no estén actuando sobre determinados sectores. No, se están debatiendo en este momento dos conceptos. El primero, que hablan las juntas parroquiales de que se elijan los prefectos por parte de las personas que están empadronadas en el sector rural. Y la otra es la postura de los prefectos, no solamente eso, que se elija urbano y rural, sino que adicionalmente les permitan trabajar en las ciudades. Las prefecturas se concibieron para trabajar única y exclusivamente en el sector rural, sino que dejaron, lamentablemente, en el COTAC, dejaron unas puertas abiertas que se podrían desarrollar trabajos dentro de las ciudades, siempre y cuando se firme un convenio con las otras instituciones. Pero con esos convenios, se firman convenios con las municipalidades, se firman convenios con otras instituciones de gobierno y de esa manera penetran con su obra en las ciudades los prefectos y descuidan totalmente el sector rural, que está sumamente abandonado. Ahí las poblaciones, las estadísticas nacionales dicen de que la gente más pobre del Ecuador, con mayor necesidades, vive en el sector rural. Si fuera que pudieran cumplir a cabalidad con ese trabajo, sí, podrían colaborar con las ciudades, pero mientras no cubran con esas necesidades que están en el sector rural, no tiene sentido de que estén en la ciudad. ¿Y a los prefectos por qué les interesa trabajar en las ciudades? ¿Por clientelarismo puro? ¿Electoreros? Por el sentido, básicamente es el sentido electoral. Mire, a veces usted tiene que, nosotros como alcaldes tenemos ámbito urbano y rural.
Y tenemos que llegar a veces con vías que no nos pertenece a nosotros hacerlas, sino a las prefecturas, vías de 3, 4 kilómetros para llegar a 20 o 30 familias. Los prefectos no las hacen porque electoralmente eso no les conviene. Esos son los problemas que se ven. No estamos de acuerdo con el caso de las juntas parroquiales que dice que los electores únicamente sean las personas del sector rural que elijan prefectos, porque hay personas que viven en la ciudad pero trabajan en el campo o tienen actividades en el sector rural. Como hay personas que viven en el sector rural y tienen actividades en la ciudad. Cosa que lo uno se complementa con lo otro. Lo importante de esto de aquí es no permitir por ningún concepto, ser muy tajante en el sentido de que por ningún concepto las prefecturas puedan, mediante convenio, hacer obra en las ciudades, establecido claramente que son las ciudades. Una reforma al COTAD con una prohibición expresa y se soluciona el problema. Prohibición de tipo, con responsabilidades de tipo legal y penal cuando se rompen esas estructuras. Ahora, si a los prefectos los escogen las poblaciones rurales y se aclara el tema de sus competencias, es decir, que solamente, única y exclusivamente pueden trabajar en las zonas rurales, ¿tiene sentido que continúen existiendo las juntas parroquiales? No, sí, porque son elementos de coordinación, son elementos que representan a sus comunidades. Y mire, Lenin, cuando se dieron estas reformas y para buscar un punto medio de no eliminar las prefecturas, en ese entonces yo fui presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y como una salida a esto, nosotros planteamos que se eliminen los consejeros provinciales. Aquellos eran como unos concejales dentro del Consejo Provincial. Se eliminaron los consejos provinciales y aceptaron algunos prefectos de ese entonces de que los alcaldes y los representantes de las juntas parroquiales se conviertan en consejeros y de esa manera elevar el nivel de debate de los consejos provinciales y de las presiones que tenemos que poner los alcaldes y las juntas parroquiales hacia las prefecturas para que trabajen. Pero lamentablemente, yo escucho ahora al señor de las juntas parroquiales, ellos se convirtieron, disculpen la palabra, pero en los grandes alcahuetes de las prefecturas. Cuando un alcalde un poco ponía una posición muy fuerte contra la poco trabajo de las prefecturas en el sector rural, ellos salían en la defensa. Ellos salían en la defensa y esto hizo que esta gran iniciativa de que los consejos provinciales sean fortalecidos a través de este tipo de consejeros se quede al traste y pase como todas las otras demás instituciones. Siendo tan sencilla la solución como usted lo plantea, alcalde Terán, este no es un tema de consulta popular. No, simplemente es una corrección en el COTAC de las provisiones de que las prefecturas ejecuten obras y den servicios en las ciudades, punto. Pero yo sí quisiera aprovechar su presencia para consultarle algo sobre la consulta popular. Se está hablando, se está elucubrando sobre que una de estas interrogantes tendría que ver con la reelección indefinida, así lo ha señalado el presidente de la República, pero ¿le parece a usted correcto que se elimine también la reelección indefinida para las autoridades locales, alcaldías, por ejemplo? Bueno, fue un acuerdo que se dio en el 2008 de que solamente haya una sola reelección. Fue sometida esa nueva constitución a una consulta popular y el pueblo decidió con el 80%. ¿Ese acuerdo al que usted hace referencia fue un acuerdo con Rafael Correa? Sí, fueron acuerdos entre la Asociación de Municipalidades, las prefecturas, los sectores políticos y se definió aquello. Y luego cuando se enmendó la Constitución también respondió a otro acuerdo con Rafael. No, eso simplemente una vez que el gobierno tuvo todos los poderes, hizo lo que ha venido haciendo durante 10 años. No respetar la Constitución, no respetar las leyes y ahora nos encontramos en estos conflictos. Yo pienso que la alternancia es importante porque uno puede estar haciendo bien las cosas como alcalde y mientras tenga esta posibilidad de seguirse reeligiendo consecutivamente, ni la gente que lo rodea ni la población busca nuevos elementos, sino que están apuntando a que uno siga en funciones. Pero pienso de que 2 periodos es suficiente y es importante de que esto se corrija porque fue arbitrariamente puesta, porque fue una enmienda en un tema que fue simplemente una reforma constitucional. Si se llega a preguntar eso y a aprobar, usted no podría volver a ser alcalde. Cuando se aprobó la Constitución, todos comenzamos de cero. Yo tengo recién un periodo, fui hace poco tiempo asambleísta, luego ahora alcalde, pero mucho ojo, porque hay algunos actores políticos que quieren poner una trampa, de que quieren hacer la reforma, pero todos quieren comenzar de cero de nuevo. Cuidado, sea una trampa y caemos de nuevo en lo mismo.
El cero arranca en Montecristi. Así es. Johnny Terán, alcalde de Babahoyo, gracias por acompañarnos esta mañana. Y aquí concluimos entonces. Si Dios quiere, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana en otra cita con Contacto Directo. Lenin, buen día. Hasta la próxima semana.